Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes se estén conectando a esta clase. Entonces, hoy vamos a tomar un tema sumamente importante para nosotros, que es la administración estratégica. Entonces, ¿en qué consiste todo este tema de la administración estratégica? Algo pues que puede sonar como complejo en algún momento, pero pues como ingenieros que podemos implementarlo en las organizaciones o para las que estemos trabajando o si somos propietarios de esas empresas. Bien, entonces primero entremos a definir, a contextualizar qué es esto de la administración estratégica. Entonces, pues nosotros ya hemos hablado anteriormente de lo que era administración, eso lo vimos ya semanas atrás. Nos dijimos que administración es una serie o lo podemos enfocar una serie de procesos que manejamos como lo era planificar, dirigir, organizar, controlar, pero la idea es que lo llevemos mucho más allá de esos cuatro pilares, de esos cuatro fundamentos que también analizamos en detalle. Y entonces si hablamos de administración estratégica, ¿qué tenemos que empezar a revisar? A buscar, como su nombre lo indica, estrategias que permitan que la empresa alcance unos objetivos. O sea, algo que digamos puede sonar sencillo, pero que va mucho más allá de lo que veníamos trabajando anteriormente. Entonces hay que formularlas adecuadamente. Mire que eso es un arte y una ciencia. No es tan básico como uno a veces puede pensar que podría ser. La idea es posicionar a la empresa, hacer que cumpla unos objetivos, unas metas, que sea rentable, que sea sostenible en el tiempo. Y eso es más o menos lo que nos está sugiriendo Fred David en su texto del 2013. Una definición pues muy interesante para lo que necesitamos nosotros empezar a apropiarnos de la administración estratégica. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como gerentes, como directores? Entonces, trabajar sobre la planificación, sobre cómo vamos a llegar a esa meta o a ese objetivo, cómo lo vamos a cumplir, cómo vamos a competir con éxito. Entonces, en ese caso yo tengo que empezar a revisar a mis alrededores, cómo están mis competidores, cómo está el mercado, cómo generamos valor agregado al cliente y sobre esto hay que hacer mayor énfasis. No es solamente entregar unos productos, no es generar unos entregables que cumplen con unas especificaciones como tal, que cumplen con lo que dice esta otra norma. No, hay que ir un poco más allá. Hay que generarle valor al cliente para que él sepa por qué debería volver a comprar nuestros productos, por qué él debería volver a adquirir nuestros servicios, qué le estamos ofreciendo nosotros que no le ofrece la competencia. Obviamente esto sin extender el alcance que se haya pactado con él. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo le genero valor al cliente, ¿cómo? Ofreciéndole algo que la competencia no le ofrece. Eso es importantísimo. Y de esa forma, si yo capto al cliente, pues me será mucho más sencillo cumplir con las metas que me haya trazado. Listo. Entonces ya tenemos una definición muy buena de lo que es la administración estratégica. Pero se preguntarán ustedes, ¿para qué o por qué necesitaríamos implementar administración estratégica en las organizaciones para la que trabajemos o si soy el propietario de la organización, pues ¿para qué? Entonces, la idea de implementar la administración estratégica es que podamos diferenciarnos en cuanto a desempeño dentro de la misma organización. Primero, ver hacia nosotros mismos y luego compararnos con los demás. Entonces, la idea es que con la administración estratégica enfoquemos el desempeño de cada uno de los miembros que está dentro de la misma organización, todo orientarlo hacia el cumplimiento o hacia alinearse a unos objetivos, que los vamos a llamar de ahora en adelante objetivos estratégicos. Dice ahí también, planificar estratégicamente traerá mejores resultados financieros. Claro que sí. Si generamos valor al cliente, si tenemos
como objetivo la fidelidad del cliente. Pues desde el punto de vista financiero la empresa va a ser sostenible. Ahora, si dentro de la administración estratégica busco optimizar costos, pues esto puede beneficiar muchísimo las utilidades de la empresa inmediatamente y obviamente a futuro. Vuelvo y digo, la idea de la administración en general y obviamente de la administración estratégica es que las empresas sean sostenibles en el tiempo. También capacidad de enfrentar situaciones cambiantes. Dese cuenta que las empresas deben adaptarse a cualquier tipo de cambios que haya dentro del entorno. Un ejemplo lo podemos tomar de la situación que estamos viviendo en este momento. La pandemia nos obliga a buscar mecanismos de sostenimiento a futuro. Supimos en el año pasado que varias empresas tuvieron que parar producción, tuvieron que hacer un alto en el camino por regulaciones gubernamentales y que tocó arrancar suavemente implementando ciertos protocolos para poder continuar con los proyectos. Entonces esto hace repensar de ahora en adelante en cómo va a operar la empresa de ahora en adelante, teniendo en cuenta un ambiente de pandemia, teniendo en cuenta que en cualquier momento puede llegar otra pandemia que pueda generar restricciones en la movilidad de los colaboradores y por supuesto en la forma de trabajar de la misma empresa. Entonces, otra cosa para tener en cuenta dentro de nuestras estrategias para cumplir objetivos o metas. Por supuesto, cada uno de los departamentos que integren la empresa, entonces llámese finanzas, llámese legal, llámese producción, ya algunos de los departamentos sí, llámalo así, departamentos organizacionales de la empresa, todos deben enfocarse hacia el logro del mismo objetivo, o sea, el logro de objetivos estratégicos. Cómo ellos desde su especialidad pueden contribuir al logro de ese objetivo. Bien, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué se recomienda hacer para poder implementar esa administración estratégica? ¿Cómo vamos a cumplir esas metas? ¿Qué es lo que se recomienda? Entonces, primero, implementar la administración estratégica. Entonces, tener claro qué metas, qué objetivos, cómo le voy a agregar valor a mi cliente o a mis clientes. Entonces, para ello, ¿qué debemos empezar a hacer? Primero, tenemos que identificar la misión de la empresa, es decir, la razón de ser, trazar las metas que se quieren cumplir, identificar las estrategias o actividades que nos permitan llegar a esas metas. Entonces, teniendo claro el punto de partida, la misión, las metas y las estrategias que vamos a implementar o que pretendemos implementar, vamos a hacer un análisis FODA, DAFO. Hay muchos nombres para esa herramienta. Entonces, el análisis FODA, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer? Identificar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Entonces, hay que dividir en dos componentes ese análisis FODA. ¿Cuál es el componente externo y cuál es el componente interno? Externo, entonces, serán las oportunidades y las amenazas. Entonces, ¿qué cosas del entorno pueden afectar mis estrategias o qué cosas del entorno pueden potenciar o explotar a mi favor esas estrategias? En el análisis interno, entonces, fortalezas, ¿qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que me destaca frente a otros? Las debilidades son todas aquellas cosas que hacen que no pueda cumplir adecuadamente con mis objetivos o con mis metas. Muy juiciosamente hacemos ese análisis. Con base en eso, entonces, ¿cuál será el resultado? El resultado será que de esas cosas que tengamos que mejorar, a partir de ahí empecemos a formular las estrategias corporativas para llegar a esas metas, para llegar a esos objetivos. Cuando se tiene claro cuál va a ser la estrategia o cuáles van a ser esas estrategias, entonces ya podemos empezar con la implementación de esas estrategias. Las implementamos y por supuesto, como todo proceso, pues tiene que ser controlado de alguna manera, entonces verificado de alguna manera.
¿Qué hacemos? Evaluamos los resultados de implementar esas estrategias y revisamos, ¿funciona o no funciona? ¿Se cumple o no se cumple? Entonces, si se cumple, excelente. Si no se cumple, pues hay que entrar a ver qué es lo que está sucediendo, por qué no estamos cumpliendo, por qué no estamos llegando a las metas. Y esto es un proceso cíclico de mejora continua. Y básicamente, pues eso es, o esos son los pasos para implementar la administración estratégica en las organizaciones. Entremos a revisar cada uno de ellos. Entonces, en primera instancia será definir lo que es la misión, las metas y las estrategias. Como mencioné hace un rato, entonces, la misión, ¿en qué se enfoca? En decir qué hacemos, para qué estamos, cuál es el propósito de la organización. Entonces, es importante que en un apartado, digámoslo así, en un parrafito, se diga qué es lo que hace la empresa o para qué lo hace, ¿sí? Y esto pues ya me hace ver pues qué es lo que estoy haciendo, para qué estoy. Entonces, bueno, ya tengo claro para qué estoy, qué es lo que estoy haciendo. Entonces, con base en eso, debo formular las metas. Entonces, las metas que son esas cosas que yo quiero alcanzar. Y como yo quiero alcanzar unas metas, pues tengo que saber hacia dónde voy. Entonces, en las metas se debe especificar hacia dónde se quiere llevar la empresa. Creo que en algunas organizaciones también se conoce como la visión y esto se está renovando continuamente. Entonces, ustedes ven en los apartados de visión que ponen las empresas en 2023, en 2025, pretendemos ser tal cosa. Entonces, esa puede ser la meta. Podemos cambiar esa palabra meta por visión, la visión de la empresa. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde queremos ver la empresa en un corto o mediano plazo? Así lo podemos especificar. Ahora, teniendo claro cuál es la misión y las metas, o la visión, como ustedes quieran llamarlo, hay que verificar o establecer cómo se van a cumplir esas metas. Entonces, las estrategias dirán cuál es el paso a paso para llegar a ese objetivo, a esa meta que se trazó. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el rumbo? ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables de liderar el cumplimiento o implementación de esas estrategias? Bien, entonces, partiendo de eso, empezamos con el análisis FODA o DAFO, como usted quiera llamarlo. Después de tener el componente inicial, entonces empezamos a analizar el ámbito interno y externo de la organización. Entonces, recordemos, ¿qué son las fortalezas? Entonces, son aquellas cosas que hacemos bien, por las que nos destacamos. Entonces, mi empresa es fuerte en tal cosa, mi organización es fuerte en tal otra. Entonces, esas fortalezas, ¿qué tenemos que hacerlas? Pues ratificarlas y mirar qué más, qué otros aspectos podemos fortalecer dentro de la misma organización. Ahora vienen las oportunidades. Entonces yo les mencionaba anteriormente, las oportunidades son aquellas situaciones que están en el entorno y pueden beneficiar al proyecto o pueden beneficiar a la organización. Que si yo las utilizo y las exploto, pues estoy potenciando muchas cosas dentro de la empresa. Entonces esas oportunidades hay que explotarlas a favor del proyecto, a favor de la organización. Debilidades, entonces, son aquellas cosas que no estamos haciendo bien y que deben mejorarse, que son susceptibles de mejora. Entonces, si yo mejoro, si yo reviso qué es lo que estoy haciendo mal, pues esas debilidades posteriormente se van a convertir en fortalezas. Y esa va a ser la meta, ¿no? Una meta es que mis debilidades pasen a ser fortalezas. Y las amenazas, entonces, ¿qué cosas del entorno pueden perjudicar a mi proyecto o a la organización? Hay que hacer un análisis muy juicioso de esto, porque las amenazas finalmente son riesgos. Porque puede suceder, ¿qué pasa si el dólar cae? ¿Qué pasa si el dólar se encarece? ¿Qué pasa si hay una nueva pandemia? ¿Qué pasa si hay escasez de materiales? Entonces, esas son las amenazas que tenemos que analizar muy bien y a las cuales hay que tenerles
una respuesta, un plan de contingencia. Por eso la administración estratégica es tan importante para este tipo de riesgos y que como gerentes, como directores de proyectos, podamos gestionarlos adecuada y oportunamente. Bueno, ya hablamos entonces del FODA, salen unos resultados, entonces ahora tenemos que mirar cómo formular esas estrategias, cómo vamos a hacer frente al cumplimiento de esa meta. Entonces, ¿cuáles estrategias serían factibles de implementar? Entonces, por ejemplo, podemos tener una estrategia corporativa. Entonces, ¿qué significa esto de que la estrategia sea corporativa? Que es una estrategia que como tal es propia del tipo de negocio en el cual la empresa se desempeña. O puede darse también el caso en el que la empresa quiera diversificar su portafolio y estar en un nuevo tipo de mercado. Entonces, hablemos, por ejemplo, de una empresa que produce prefabricados de concreto, pero entonces quiere diversificar y entrar, por ejemplo, a prefabricados en arcilla. Se me ocurre a mí en este momento. Entonces, hay que pensar cómo se va a penetrar exitosamente ese mercado. Para ello, ¿qué se puede hacer? Entonces, buscar estrategias de crecimiento que hace parte de los tipos de estrategia corporativa. Entonces, la estrategia de crecimiento, ¿qué significa? Incrementar la participación en el mercado actual o diversificar el portafolio. Para eso les daba el ejemplo anterior. Estrategia de crecimiento. Otra estrategia, buscar una estrategia de estabilidad, en la cual la empresa sencillamente se mantiene. No hay un incremento en sus activos, no hay un incremento en sus operaciones, pero tampoco está cayendo. Entonces, esa también puede ser una buena estrategia. No cambiar, sino mantenerse tal que pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces, estrategia de estabilidad. Luego viene estrategia de renovación, que también hace parte de la estrategia corporativa. Y cuando hablamos de renovación, por lo general tendemos a revisar qué cosas internas son susceptibles a cambiar. Cuando hacemos cambios, por lo general se hacen reestructuraciones o recortes. Esta estrategia de renovación, ¿cuándo podría implementarse? Cuando se tienen problemas económicos. Entonces, para solventar esos problemas económicos y poder ser sostenible en el tiempo, muchas veces es necesario hacer recortes, entonces eliminar departamentos, eliminar cargos, y pues aunque puede sonar fuerte, pero la empresa debe sostenerse en el tiempo. Entonces es una estrategia que también se puede llegar a implementar y que es importante que todos como directores o gerentes conozcamos. Podemos utilizar estrategia competitiva. Entonces, cuando hablamos de estrategia competitiva, ¿a qué nos referimos? Sobre el cómo vamos a competir en un nicho, en un mercado. Entonces, hay que analizar muy bien ese nicho, hay que analizar a la competencia para ver qué me distingue frente a ellos, qué tengo yo que ellos no tienen, e incluso mirar qué tienen ellos que yo no tengo, de manera tal que yo pueda por lo menos igualarlos y mantenerme vigente en ese mercado. Para ello, entonces, dentro de las estrategias competitivas tenemos dos opciones, que sería la estrategia de liderazgo de costos. ¿Esto en qué consiste? Esta estrategia de liderazgo de costos. La idea del liderazgo de costos es competir buscando poner en el mercado productos al más bajo costo posible. Entonces, si yo tengo una estrategia de liderazgo de costos, donde el costo es más bajo, pues yo puedo ofrecer productos más económicos. Obviamente, ustedes deben hacer un análisis muy juicioso de que al bajar el costo, pues no esté sacrificando calidad, porque puede ocurrir lo contrario. Entonces, en vez de posicionarse, pueda quedarse rezagado. Y tenemos la estrategia de diferenciación. Entonces, mirar qué es lo que yo ofrezco que no ofrece la competencia. Entonces, la diferenciación es importantísimo porque hace que usted se haga conocer poniendo productos, ofreciendo servicios que la competencia no ofrece, algo diferente. Eso es a lo que se refiere esa estrategia. También, ¿qué tenemos por ahí?
¿Qué otras estrategias? Estrategias funcionales. Entonces, cuando hablamos de funcionales, recuerden que se habla de, o la palabra funcional, ¿a qué se refiere? A un departamento, a un área dentro de la empresa que pueda apoyar al cumplimiento de las metas. Podemos hablar de objetivos corporativos o estrategias corporativas, y la idea es que cada una de esas áreas funcionales, entonces, por ejemplo, legal, contabilidad, administración, producción, ingeniería, cada uno desde su área de conocimiento cree objetivos que ayuden al cumplimiento de esas metas corporativas. Entonces, cada quien desde sus departamentos se traza sus objetivos, obviamente alineados al cumplimiento de un objetivo en común. Entonces, tengo yo la estrategia funcional dentro de la administración estratégica de la empresa. Ahora, para poder ser sostenibles en el tiempo y que esta administración estratégica pues sea lo mejor que usted puede implementar, pues ¿cómo puede competir? En primer lugar, la calidad. Y es un aspecto clave, porque si usted logra crear u ofrecer calidad en sus servicios o productos, usted está creando diferenciación con la competencia. Eso puede ser algo importantísimo para la empresa que usted tiene o para la que usted trabaja, porque usted logra fidelizar clientes. Y si usted fideliza clientes y los mantiene, nada que hacer la competencia frente a su empresa. Usted se está posicionando y la calidad siempre es susceptible de mejora. O sea que ahí usted con la calidad le está generando valor a sus clientes. Entonces, importantísimo ese parámetro calidad. Nunca, pero nunca sacrifique algo para, en contra de la calidad. Bajar costo casi siempre implica bajar calidad. Entonces, no siempre es bueno reducir costos porque está perdiendo un aspecto importante. Y el benchmarking. Entonces, el benchmarking implica que usted analice a las empresas que son la competencia. Entonces, cuando usted se compara con las empresas que compiten con usted, pues la idea es que usted copie en buenos términos las buenas prácticas que ellos tienen. Entonces, si usted adopta las buenas prácticas que tiene su competidor y lo implementa a su organización, pues tiene herramientas para hacerse mucho más fuerte. Obviamente que si usted es fuerte, pues habrá empresas que le hagan benchmarking a usted. Pero pues bueno, la idea es que usted logre diferenciarse y primero usted los analice a ellos y que su empresa pues se destaque frente a las demás. Bien, entonces este es el objetivo de la administración estratégica. Lograr que su empresa o la empresa para la que usted trabaja se posicione, se posicione mejor en comparación con la competencia. Con esto damos por finalizada la clase esta semana, entonces quedo atento a cualquier requerimiento de ustedes, estaré atento al contacto a su tutor. Nos vemos en una próxima oportunidad.